Eso. Ah. Uy, me corta acá arriba, mirá. Ah. Sí, nos corta medio cerquita. Está raro esto. Está más de cerca, sí, está más de cerca. Pero bueno. Ustedes no nos están viendo, pero está ahí. Medio. ¿Qué tal? Aquí estamos con Lucía de Suque de Blanco Mate Libros en su tercera ya columna de recomendación de libros. No sé si entra como recomendación o es para hablar sobre un libro en especial, pero todo entra como recomendación porque después lo pueden conseguir, lo pueden pispear, lo pueden comprar, lo pueden buscar en un PDF trucho, pueden hacer lo que quieran y leerlo. ¿O no? Sí, yo no voy a decir eso, pero... La del PDF, ¿no? Me excedí. Les di una idea. Y bueno, ya está esa idea. Y los PDF son así. Aguanta el PDF, loco. El PDF, loco. ¿Qué onda? ¿Qué onda hoy? ¿Qué nos trajiste para charlar? ¿Qué libro tenemos aquí? Hoy les traje un libro que terminé de leer hace poquito. Bien. Que es muy, muy lindo, me gustó mucho. Y como que hay gente, oyentes, no sé si hoy están, pero hay gente de otros lugares. Ajá. No sé, tal vez les interese. Ok. Es un libro que se llama... Ay, justo mira, el título se transparenta. Es azul, dame. Ahí está el título. Claro, Vivir entre lenguas se llama. La autora es... ¿Vos me escuchás bien? Sí. La autora es Silvia Molloy. Es una escritora argentina. Ya está viejita, pero está viva todavía. Eso te iba a preguntar, ¿de qué época estamos hablando? Tiene perfecto. como 80 y pico de años. Pero es bastante contemporánea, digamos. Sí, está... creo que no sigue trabajando más. Ella fue docente en universidades en Estados Unidos. Ella se fue a vivir a Estados Unidos. Y fue docente en Yale, en Princeton, así. Recheto. Qué coqueto. Sí. Y bueno, es una escritora argentina, muy conocida. También es crítica literaria, o sea, escribió sobre otros autores, escritores latinoamericanos. Se especializa sobre todo en literatura latinoamericana. Bien. Bueno, vive en Nueva York. Sí. Y fue una de las primeras en tratar temas de la cultura LGBT en sus textos literarios. Y fue también una de las primeras en estudiar la autobiografía como género. Ajá. ¿De eso se trata su libro? Es un poco, va por un poco por ahí. ¿Sería tema. una autobiografía? No, ok. O sea, el género es como muy complejo, pero ella lo estudió como crítica literaria en otros autores a este género. Okay, bien. Pero bueno, el texto que les traje tiene que ver un poco con esto, porque es un texto en el que ella retoma experiencias personales, anécdotas de su vida, de su infancia, de su vida en Nueva York, en Estados Unidos. Junto con, o sea, incluye todo esto mezclado con anécdotas sobre otros escritores, sobre otras personas, sobre hechos históricos, y todo vinculado con justamente el contacto de lenguas. Por eso justamente el título. Bien, perfecto. Consulta. Sí. ¿Cómo aprecias las autobiografías? ¿No son un poco...? Es raro que uno mismo se haga su biografía, ¿no? Sí, es raro, pero hay muchos, sobre todo escritores que escriben sobre su propia vida, un montón. Porque... No sé si sería egocéntrico la palabra, pero es como... Está bien, nadie puede contar tu vida mejor que vos, supongo. Sí, o una versión. De hechos. Sí, no, más que nada de hechos fehacientes. Está bien, uno puede mentir también con su vida en un libro, obviamente. Sí, obvio. Decir que hizo cosas fantásticas y no las hizo. Pero no sé, es raro la autobiografía. Y cuando salen esas, poner biografía no autorizada.
Y porque no está autorizada. El chabón o la chabona o el que esté ahí en el libro no está de acuerdo con esa versión de su vida. Sí. Ok. Pero las editan igual. Y es que, sí, no sé cómo será ahí el tema de derechos, porque la verdad que no tengo idea cómo se maneja ese tema. Hace mucho, te estoy hablando de cuando salieron los primeros Harry Potter en libros. Uh-huh. Mi viejo había comprado Criaturas Fantásticas y dónde encontrarlas. Sí, que no era autorizado. El libro no autorizado por J.K. Rowling, escritora de Claro, porque Harry ahí, Potter. o sea, retoma el universo. Y después fue una película. Pero ella interviene también, en esa película figura. ¿Figura? ¿Estás Me seguro? parece que sí. Bueno, ahí hay que ver, porque capaz que... Capaz que después se amigó con la historia y dijo que sí. Sí, o retoma el universo de que ella, digamos, creó, Claro. pero ella no escribió el libro y tampoco lo autorizó, pero como no sé, no es una... capaz que no sé cómo es el tema de los derechos ahí. Claro. Si al no retomar ningún personaje de la historia de Harry Potter, por ejemplo, puntual o algún escenario así puntual de la película o de los libros, Sí. tal vez no hay de dónde agarrarse para decir, bueno, vos no podés escribir esto. Claro. Pero ok. al mismo tiempo, Perfecto. capaz que por cuestiones legales tienen que aclarar que eso no está Autorizado por la misma por la autora. autora. Sí, perfecto. porque Ok, pueden, ok. digamos, si vos no lo pones, se puede asociar, digamos, ese libro Y sí. a y ella. sí. Entonces, Que sería lo más bueno, lógico. Asociarlo a la escritora. sí, original. hay un montón de temas legales con respecto a los libros y demás que es un mundo muy difícil. En general con Y las sí. cuestiones... Pasa que nadie te puede prohibir editarlo igual al libro. Si vos lo mandás a una editorial y lo imprimís y lo sacás, es sí, tuyo. pero después te podés comer un juicio. Sí, qué sé yo, no sé. Sobre todo si es con una persona como que tiene ese reconocimiento y ese poder, digamos, no es cualquier Sí. badola. Y hay cosas así de los grandes autores en este caso, porque sé la de Harry Potter, pero qué sé yo, empresas o cosas que no sabes si lo hacen de onda o solo por la anécdota. Viste que dicen que empezó a escribir Harry Potter en una servilleta porque no tenía ni un mango partido al medio para comprar nada. Y, ay, Sí. pobre persona. Sí, realmente arrancó a escribir Harry Potter en una servilleta o quedó para la anécdota, anotó el título nomás, ¿me entendés? No, nadie sabe esa. Y Qué sé yo, los servidores de Google arrancaron siendo montados en Legos, estructuras bueno, de Lego. Es decir, ¿lo hiciste de posta o lo hiciste para la anécdota? Sirve. Y poníamos los cosos en Lego, ¿te acordás? capaz que está un poco, digamos... Un poquito exagerada. Un poco exagerado, pero tal vez, qué sé yo, sí, tal vez ella sí iba al bar ese y se sentaba y escribía en un papelito Algo, sí. la historia, qué sé yo. Sí. Hasta que, nada, Hasta que, bueno, se compró una explotó. compu. Sí. Qué sé yo. Pero sí, siempre son exageradas esas escenas de escritura o iniciales de cosas que después Claro. fueron un hit. Porque bueno, hace también a la historia. Sí, por eso, la anécdota queda bárbara. Sí. Bueno, Ok, vamos ¿Vamos a al lo libro? nuestro, sí. Perdón. bueno, no, está bien. Bueno, como les decía, es un texto en el que en realidad son mini textitos de 1 o 2 páginas, son cortitos, en los que, bueno, va mechando diferentes anécdotas, experiencias, historias, que todas están vinculadas con este tema del contacto de lenguas. Hola, El Orne. libro de Zoe, dice Orne. Vivir entre lenguas. Vivir entre lenguas se llama, de Silvia Molloy. Este es. Con esta tapita hermosa que se transparenta. Sí. Bueno, y entonces empieza justamente con su experiencia personal, con su historia de vida. Y justamente Silvia Molloy nació en una familia, nació en Argentina, en una familia que de parte, digamos, paterna de los padres, los abuelos eran inmigrantes. Gracias tenemos un por ese seguidor. follow, muy bien ahí. Peter de Anguila, muy bien, me encanta.
Por la rama paterna, digamos, los abuelos eran ingleses, inmigrantes ingleses, y de parte de la madre, los abuelos inmigrantes franceses. Pero había dos situaciones distintas. Y esto es como que son fenómenos que suceden bastante en procesos inmigratorios. Ajá. Estas mezclas así. No, además de las mezclas, el hecho de que, por ejemplo, en el caso de la familia paterna, ingleses, como que había una defensa de la lengua inglesa muy fuerte en la familia. En la casa se hablaba inglés y era como, había como hasta un rechazo de aprender español. O sea, en el caso del padre, obviamente lo tuvo que hacer porque no vivía acá, pero en el caso de los abuelos creo que seguían hablando inglés, digamos. Claro. Y en ese sentido, el padre le hablaba a ella y a su hermana en inglés. Entonces aprendieron desde muy chicas. Siempre, sí, inglés. Siempre inglés. Ella cuenta que aprendió a leer primero en inglés que en español. Claro. Bueno, pero en esos casos así bilingües, de niños se dan como con una facilidad. Sí. El cerebro es una plastilina en ese momento de la vida que absorbe de todo. Mal. Sí, pero mal. Se dio esa situación, decisión propia del padre de enseñarle la lengua. Sí. Y es como que perdés casi lo único que te queda tuyo, de verdad. El habla de tu idioma, digamos, al ser inmigrante, ¿no? Me pongo en una situación de una familia que seguramente escapaba de alguna cosa horrible, porque los momentos inmigratorios más fuertes fueron o escapando de una guerra o de algo por el estilo. Sí, obvio. Así que como ya dejaste tu casa, tu país, tu todo, encima te venía acá y hablas en otra lengua, es como que ya está, te despojaste de todos tus orígenes. Sí. Y en el caso de la familia materna, que los abuelos eran franceses, se dio un caso totalmente distinto porque en ese afán de asimilarse al entorno nuevo, digamos, a la sociedad nueva en la que están, dejaron de hablar francés. Ahí va, y entonces, bueno, los abuelos sí hablaban, pero la madre hablaba muy poco, como que le habían quedado algunas palabritas así, qué sé yo, con cuestiones más vinculadas a lo francés en ese momento, tipo cuestiones de costura, de cocina. Pero no le habían pasado el idioma. Y entonces, bueno, Silvia Molloy, como una cuestión de también recuperar el idioma materno, de la rama materna, decide estudiar francés también desde chica, digamos, pero bueno, no es la misma relación que tenía con el inglés. Claro, que había sido totalmente. Como un idioma más hogareño. Sí. Entonces, bueno, en esa combinación de esas tres lenguas, la autora como que se hace una serie de preguntas a lo largo del libro que son muy interesantes. O sea, obviamente que no tienen respuestas, sino que simplemente son preguntas que ella se hace sobre las personas bilingües. Claro. Por ejemplo, el libro termina con una pregunta que es ¿en qué lengua soy? O sea, bueno, de todo esto, ¿en qué lengua soy? O, por ejemplo, otra pregunta es ¿en qué lengua se despierta un bilingüe? Ah, mirá. Muy bueno. Claro. Y después una que también es interesante, que dice ella, es ¿por qué hablar del bilingüismo desde el español? Porque el libro está escrito en español y no desde otra lengua. Claro, muy bien. Entonces, no en una combinación de lenguas. Claro. Entonces, bueno, hay una elección ahí por el español que tiene que ver también con con que ella nació acá, con un montón de situaciones de su vida que hacen que, elija el español para contar esta historia de una persona bilingüe, digamos. Sí. Bueno, hay mucha gente que le pasa que se empieza a confundir o se olvida palabras de un idioma y las dice en otra. Me pasaba que veía artistas que por ahí son o latinos o de Centroamérica y después viven en Miami. Y ya hablan tan cruzado que como que no pueden volver al origen así tan. Sí. La bardeamos a Jennifer López de una vuelta que apareció en Brasil.
Hello, ¿qué es hello, amigo? Si sos de acá, boludo. Bueno, y sí, capaz que a la flaca se le recontracuesta pensar en qué tiene que hablar o no le sale tan fácil ya. Bueno, ahí en el libro hay un par de anécdotas de ese estilo. Claramente Silvia Mollo no tiene la fama que tiene. No, bueno, era un detalle. Pero bueno, ella cuenta que, por ejemplo, no sé bien dónde, o sea, ella dice que vive en Nueva York, pero me parece como que o tiene una granja o algo así en el campo. Más alejada de la ciudad, sí. Algo como ese escenario en el libro. Entonces dice, bueno, yo voy manejando por el campo, por la ruta, y veo un cartel que dice ahí. No sé cómo se dice en inglés. Ajá. Como se escribe ahí en español. H-A-I. Sí. Y claro, dice, yo automáticamente lo que pienso es que hay. Porque no me dice que hay, está solamente el verbo. Claro. Y después, cuando recopila y dice, estoy en Estados Unidos, se da cuenta que hay es eno en inglés. Claro. Entonces, no sé cómo se dice. No, la pronunciación no la sé. Entonces, nada, ahí engancha y dice, ay, qué boluda. Era esto. Esto. Y no debe ser fácil. Sí. Procesar en el momento. Pero bueno, de ese tipo de anécdotas dice que le pasa un montón, o cuenta, por ejemplo, bueno, dice que un amigo le preguntó una vez en qué lengua le habla a sus mascotas. Ah, mirá. Muy bueno. Y claro, dice, yo nunca me puse a pensarlo. Y no. No, ni hablar. Y bueno, entonces dice, bueno, en francés no, porque el francés no es una lengua que use para la casa, digamos. Claro. Pero inglés o español puede ser. Pero dice, bueno, a las gallinas les hablo en español cuando las llamo para que vengan a comer. Ahí va. Pero a, no sé, qué otro animal, el nombre es en inglés. Entonces, claro, bueno, era como ahí una mezcla. Una cosa rara, sí. Pero bueno, está como... Es interesante esos momentos en los que para alguien tal vez que no es bilingüe o no tiene esa capacidad de pasar de una lengua a la otra así, son preguntas que se haría, y una persona bilingüe ya es como que lo tiene tan... Sí, está interiorizado. Tan interiorizado que dice, ay, no sé, me tengo que poner a pensarlo. Lo tengo que pensar, claro. Sí, es muy bueno. Qué bueno, sí. Sí, muy interesante. La cuestión del bilingüismo es súper interesante. Y además de esas... Cualquier persona que... si estudias un idioma, por más que no sea así tan nato, también sos considerado un bilingüe, ¿no? Supongo. Depende. Hay como muchas definiciones. O tiene que venir así de alguna rama familiar o más del hogar, y la de que te afecta de un país, por ejemplo, en este caso, que su familia hablaba una cosa, pero donde vivían hablaban otra cosa. No, yo pero ella sabe las dos. No necesariamente, pero... Si estudias mucho un idioma y sos casi un nativo, digamos, ¿sos un bilingüe? Sí, o tal vez depende de en qué situaciones de la vida, porque tal vez, qué sé yo, sos, no sé, sabes mucho inglés en relación a una actividad que haces particular, pero no en toda tu... Claro, no en el día a día. En el trabajo hablas en inglés porque lo necesitas, no sé, para algo que haces en el trabajo, pero en tu casa no lo usás. Claro. O si lo tendrías que usar en otro tipo de situaciones, sería más complejo, no te saldría tan bien. No saldría tan fácil, claro, está perfecto. Se entiende. Entonces hay como, qué sé yo, no es como una persona, es bilingüe o no es bilingüe, sino que hay como... Hay grises. Sí, totalmente. Bueno, y además de esas, otra de las anécdotas que cuenta ella en relación a su infancia es el colegio. El colegio, ella iba a un colegio bilingüe, inglés-español, bastante, parece, por lo que cuenta, bastante así finoli. Bien caté. Pero medio conservadora. Y bueno, pensá que tiene 80 y pico años esta señora. Sí, cuando fue a la escuela era la década del 40. Claro, por ahí, 40, fines del 40, sí, 50, fines del 40, por ahí. 50, por ahí, claro. Bueno, entonces ella iba a un colegio bilingüe, a la mañana se hablaba inglés y a la tarde español. Pero a la mañana estaba como, qué sé yo, sos bilingüe o no sos bilingüe, sino que hay como, qué sé yo,
en realidad, por regla general, estaba terminantemente prohibido hablar a la mañana español y a la tarde inglés. Claro. Lo que pasa es que si vos hablabas español a la mañana, cuando tenías que hablar inglés y te pescaban haciendo eso, te ponían como una especie de amonestación, ¿no? Claro. Le llama de otra manera, no me acuerdo. Pero si juntabas 3 de ese tipo, que podía ser por hablar español, por, no sé, pegarle a un compañero, sí. Cosas así, como que estaban en ese nivel, digamos. Echados, chau, afuera. Te echaban del colegio. 3 veces nomás. Bueno. Hay que portarse bien, hay que portarse bien. Y dice que, bueno, justamente qué era lo que hablaban en español cuando no se podía, cuando estaba prohibido. Chistes. Mirá, claro, chismes, pavada. Así, esas cosas más prohibidas que hablas en el baño, cosas así. Claro. Bueno. Pero a la tarde, que en realidad la idea era al revés, o sea, hablar español, pero no inglés. Si te encontraron hablando en inglés no pasaba nada. Era claro. como... Bueno, y ahí como que se juega un poco el estatus de las lenguas. Y sí, poner una por encima de la otra, y sí. Claro. Y sí. La idea de, bueno, el inglés nosotros tiene hablamos como mucho español. más prestigio que Sí, bueno, sí. el español, y bueno, no nos importa si hablas inglés a la tarde. Claro. Nosotros hablamos un castellano derivado de una colonizada también, ¿no? Sí, obviamente. No bueno, sé, no hubiese sido nuestro idioma capaz, Sí. Sí, en ese sentido hay un textito que traje para leer que me pareció Bien. como muy, muy lindo, muy copado. O sea, no, lo que cuenta no es lindo, pero me pareció interesante. Bien. Sobre eso, justamente. Y se llama Libertades. Dice: en las ferias callejeras de Nueva York abundan los vendedores indígenas provenientes de países andinos. Venden tejidos de alpaca, gorros, algunos cacharros, camisas de lino grueso. Me cuenta un amigo que una señorita peruana que trabaja en el consulado del Perú en Nueva York se queja de esta inmigración, acaso por su indeseada visibilidad, pero sobre todo, parecería, por razones lingüísticas. Más precisamente, se queja de un bilingüismo que escapa a su control de empleada consular. Y cita una frase que diría esta mujer: Sí. estos pasan directamente del quechua al inglés. Parece que dice con desprecio. Ahí va. Entonces, bueno, ahí también, también se ve esto del estatus de las lenguas que no tiene que ver para nada con la naturaleza en sí de las lenguas. Las lenguas son todas ricas y tienen todas pueden ser analizadas y eso es una cosa que en lingüística, en sociolingüística lo decimos siempre. Pero bueno, están rodeadas de un montón de cuestiones extras, políticas, económicas, culturales, claro, sociales, que bueno, que hacen de este prestigio, desprestigio de las lenguas. Y bueno, y en este caso, fíjate vos que pasar del quechua al inglés es como algo que para esta persona no está nada bien, no. Porque ahí falta algo, falta una pata, que es la del español. Claro, totalmente. Sí. Para esta persona, ¿no? Obviamente. Y bueno, se ve un poco esto del desprestigio y la discriminación hacia ciertas lenguas con respecto a otras. En el otro caso era el inglés con el español, en este caso, sí, bueno, el quechua con respecto al español. ¿Sí? Mira vos. Es súper interesante todo eso. Bueno, por lo menos a mí me encanta. Bien. Sí, no, más vale que sí. Así que, bueno, es como verán, hay un poquito de todo. Hay experiencias personales, cuestiones que tienen que ver más allá de lo personal, sino con cuestiones más históricas o estos procesos migratorios que se dan en distintas épocas. Estaba claro, el de sus abuelos a principios del siglo XX y este actual de latinoamericanos que migran a Estados Unidos. Claro. Sí, que hay muchos. Sí.
Así que, bueno, es interesante. Y también hay un texto en el que justamente habla sobre el ataque a las Torres Gemelas. Ajá. Que bueno, dice que 3 días después del ataque ya estaba dando clases ella. Oh, por favor. En la universidad. Sí. En la clase, creo que estaban dando un texto, poesía de Borges. Oh. Dice que llega, mira la lista de estudiantes, como que nunca se había percatado de eso y ve un apellido árabe. Mira. Porque bueno, en esas clases, viste, de las universidades en Estados Unidos hay como gente de todos lados. Sí. Y dice, bueno, como que pensó, acá me voy a encontrar con un problema, en el sentido de que alguien tal vez diga algo. Claro, de que alguien se exceda por el simple hecho de que sea árabe el muchacho. Bien. Y bueno, dice que después, bueno, la diferencia o la otredad tenía que ver con otra cosa, con que era una persona queer. Entonces, nada, era algo con lo que ella podía trabajar, podía manejar mejor esa otredad, porque Bien. es algo de lo que ella conoce. Y bueno, como que, pero se ve ahí esa visibilización por parte de un hecho, de algo, de una lengua, que hace ruido en un momento histórico. Sí. Y que bueno, que en ese momento que hace ruido le prestas atención, digamos. Así que nada, es súper interesante. Interesante, sí, totalmente. Está muy bueno. Así que bueno, los invito a que lo lean. Repetimos el nombre entonces. Vivir entre lenguas. Vivir entre lenguas. Sí. De Silvia Molloy. Silvia con Y. Sí, estaba viendo eso ahí en la tapa. Sí. Es como Viviana con B larga. Las dos con B larga. O sea, una mujer que trabajó con mi mamá era Viviana con B alta. Las dos. Sí. Genial. Así que si les interesa el bilingüismo o saber un poquito más sobre esta autora y su vida y sus obras, ¿es un buen libro para arrancar a conocer a Silvia? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Bien. ¿Qué vamos a tener la próxima? Ay, no sé. Todo se decide como... Faltan 15 días, loco. Para un poco. Está bien. Bueno, Lucy, muchas gracias por tu columna del día de hoy. Vamos a traer algo de ficción. Eso, me gusta. Bien. Y algún clásico tenemos que traer algún día. Un clásico. Un Cortázar, un Borges, alguno así. Bueno. No sé. No sé qué quiere la audiencia, pero... Sí, si quieren algún libro en especial, algún autor en especial, qué sé yo, vemos. Vamos charlando y vamos tratando de diagramar la próxima columna. ¿Nos quedó algo dando vueltas? ¿Algo que agregar? ¿Algo que decir sobre esta entrega del día de hoy? ¿O estamos perfectos? Creo que no. Ah, sí, tengo una... Si quieren les puedo leer una... Esto iba a ser para cerrar, pero me había olvidado. Ahí va. Sí, un fragmento donde ella define un poco qué es ser bilingüe para ella. Ok. Bueno, dice, ser bilingüe es hablar sabiendo que lo que se dice está siempre siendo dicho en otro lado, en muchos lados. Esta conciencia de la inherente rareza de toda comunicación, este saber que lo que se dice es desde siempre ajeno, que el hablar siempre implica insuficiencia y sobre todo doblez, siempre hay otra manera de decirlo, es característica de cualquier lenguaje, pero en la ansiedad de establecer contacto lo olvidamos. El bilingüismo explícito del que maneja más de una lengua, por hábito, por comodidad, por desafío, con fines estéticos, ya simultáneamente, ya sucesivamente, vuelve patente esa otredad del lenguaje. Esa es la fortuna del bilingüe y es también su desgracia, su Andoing, es una palabra en alemán. Claro. Su deshechura. Deshechura, muy bueno, me gustó. Así que bueno, tiene eso. Por ahí va la movida, hacer visible eso, lo otro del lenguaje. Claro. Que bueno, tal vez por estas cuestiones de fines comunicacionales, lo olvidamos muchas veces, pero bueno, es propio también del lenguaje. Sí, ni hablar. Bueno, Blanco Mate. @blancomate.libros en Instagram, lo pueden buscar, hacer sus consultas. Sí, ya sé, te jodo. Lucía de Zucchi, aquí en la columna de libros. Nos vemos en 15 días. Tenés vacaciones. Qué lindo, ¿eh? Cada 15. Un trabajo así, claro. Un día cada 15 días trabajar.
Ah. ¿No? ¿No da? Habría que Sí, empezar a plantearlo, ¿eh? En estas grandes empresas acá de la vanguardia tecnológica, Mercado Libre. Se funde todo. Un día cada 15 días. Y vas rotando. Siempre tenés alguno, pero cada 15 días vuelve. Se van a olvidar. De cada 15 días el primero se olvidan y no van. Sí. Bueno, gente, esto fue la columna de libros. Esto fue ¿Por qué tan temprano? Día lunes de la semana, primera emisión. Nos volvemos a encontrar el día miércoles 9 a.m. con nada, más mates, más charla y más cositas para ver, para charlar, para decir, para quejarse también, qué sé yo, lo que sea. Usted sabe que me gusta quejarme, así Sí. que quejoso de profesión casi. Tendría que darme mi título de quejoso. ¿Por qué tan quejoso? ¿Por qué Podés tan hacer quejoso? una- Ahí tipo, pasa que me no tendría sé, que quejar todo el programa y ya sería como... una sección del programa. Me voy enojado después si me quejo todo el programa. Bueno, gente, cuídense, pasen a lindo, coman rico y zafen del frío, no se enfermen. Chau.